Buenas tardes a todos, bienvenidos y voy a hacer un anuncio publicitario antes de presentar al profesor Diego Luna. El anuncio publicitario es para el viernes, que hacemos una conferencia en la Facultad de Geografía e Historia a las 18 horas. Viene un magistrado de la Audiencia Nacional, Ramón Sáez Valcárcel, que trabajó con el juez Garzón. Va a hablar el representante de la Asociación de la Memoria Histórica Local y Emilio Silva, que es el que ha comenzado las exhumaciones. Y vamos a ser dos abogados de los querellantes españoles, pero desgraciadamente tuvo un accidente Carlos Esclepoy, que es uno de los abogados más modélicos en cuanto a los derechos humanos, porque comenzó los juicios contra los militares argentinos en el 96. Pero está ingresado, así que tendré el gusto de volverlos a aburrir con lo de la querella argentina. Y nada, nos gustaría mucho que vinieran, porque van a venir muchos querellantes de otros sitios de España que van a exponer por qué están en la querella, etc. Bueno, perdonen, ya está el tiempo del anuncio publicitario, ya me expiró, y tengo muchísimo gusto en presentarles al profesor Diego Luna, que yo lo he conocido en el ámbito académico, en la Facultad de Derecho, y como una de las pocas personas dentro de, digamos, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. No puedo hablar de otros lugares porque en Alemania, por ejemplo, están íntimamente vinculados derecho penal y filosofía del derecho. Pero en cambio en Buenos Aires parece que la orientación, sobre todo sumamente positivista, de los filósofos del derecho les impide contaminarse de las reflexiones penales que los llevan a rondar o a orillar el vasto precipicio del naturalismo. Entonces, para aquellos valientes que se animan a transitar por esa frontera, ese límite, ese borde del precipicio, queda poco espacio. Uno de los valientes es Diego, que nos va a hablar desde el punto de vista de la filosofía del derecho del problema de la presión. Diego es investigador, profesor investigador en filosofía del derecho y también investigador en derecho penal. O sea que nos viene muy bien, además funcionario judicial, o sea que tiene, digamos, la perspectiva más teórica, la perspectiva un poco menos teórica y la perspectiva práctica. Gracias, Ana. Muchas gracias. La verdad que yo estoy muy contento de estar acá en este lugar, muy agradecido primero en primer lugar por el esfuerzo que han hecho desde el seminario. Les agradezco en particular a la línea que está presente, al profesor Julio, que acabo de conocer muy gratamente, a Ana, por supuesto, y a ustedes, sobre todo, por estar presentes acá en este momento, seguramente ocupando tiempo que no les sobra para cosas probablemente menos interesantes que otras que tenían programadas hacer. Así que les agradezco mucho. Sé que el clima en Salamanca hasta hace poco, como me han comentado, no daba margen para ver el sol, y en estos días que se está pudiendo disfrutar un poco más, ustedes están acá adentro. Así que les agradezco mucho la presencia. Yo no conocía mucho las dimensiones del aula, ni tampoco la cantidad de gente que iba a estar presente. Por eso había pedido si podía contar con este recurso didáctico, pero si no tampoco, y esto va a ser un poco más ameno, más cercano, quizás nos valemos, si se ve todavía ya en la pantallita esta, al final voy a tratar de utilizarlo, son 5 minutos, que me parece que van a ser mejor, más didácticos, que yo cuente lo que quiero mostrarles, que quizás algunos ya lo conocen, pero es un fragmento de una película. Así que bueno, hecha la presentación, Ana, yo lo que quiero compartir con ustedes son una serie de reflexiones a las que me he abocado en el último tiempo, de algunos años para acá, justamente tratando de unir reflexiones desde la teoría general del derecho, como se denomina allá, o filosofía del derecho en general, con los problemas de la dogmática, con los problemas penales, con los problemas del derecho penal. Dogmático no en el sentido del análisis de la teoría del delito, sino
dogmático en general, como solía decirse en alguna época, el estudio de los institutos de cada una de las ramas del derecho. Y yo me he preocupado no tanto por el delito como problema del penalista, sino por las penas, como esa reflexión acerca de lo que es la pena en general y lo que es la prisión en particular como paradigma de las penas criminales. No es la idea hablar de mí, pero lo que vos decías, Ana, justamente fue el factor que me movilizó a estas reflexiones. Además de ser docente, me acerco a la cárcel a enseñar también en la cárcel, dentro de la cárcel. Comparto ese doble aspecto de algunas personalidades, de algunas personas que conozco, de ser alumnos universitarios y a la vez ser presos. Que yo suelo decirles, cuando inicio los cursos, que son unos privilegiados para estudiar Derecho porque conocen un fenómeno jurídico por autonomacia que es la pena de prisión sin que nadie se las cuente, sin que nadie se las tenga que contar. Y en eso están un escalón por arriba de muchos estudiantes universitarios que por suerte, o por las cosas de la vida, no transitan lo que ellos transitan como estudiantes privados de la libertad. Esa circunstancia biográfica es la que me movió en más de una ocasión a seguir reflexionando sobre estos temas. El título de la presentación que yo le di es Las condiciones de prisión como frustración del proyecto de vida. Con lo cual, esto ya sugiere varios conceptos que me gustaría primero exponerlos brevemente para después tratar de mostrar cuál es esta conclusión o cómo es esta amalgama de reflexiones que me parece a mí tienen algún provecho que se le puede quitar. La mayoría, yo diría el 99%, son ideas ajenas y lo que he hecho yo es tratar de juntarlas y ver qué sale de ahí. Oí de un amigo, un querido amigo, también yo filósofo del derecho, plantear esta analogía con el personaje de Arlequino. Ustedes conocen a Arlequín, un personaje hecho con trozos del traje de otros personajes. Y quizá no tiene nada original cada uno de esos trozos, pero el resultado es algo original. Acá no hay muchas ideas que no son mías y espero que tenga alguna originalidad resultado de esa amalgama. Hay que decir también que estas reflexiones se enmarcan institucionalmente en un proyecto de investigación que dirige el profesor Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema Argentina, que acabo de leer en los diarios. Le han encomendado ayer un nuevo proyecto de reforma del Código Penal argentino. Tantas veces repensada la reforma del Código Penal se ha puesto una vez en marcha en Argentina. Esto es una nota al pie, pero quería mencionarlo. Y está un proyecto de investigación financiado por la Universidad de Buenos Aires, la universidad pública, la universidad en la que yo soy docente. Esas reflexiones en este proyecto de investigación que nos han llevado a preguntarnos sobre cómo se vive en la cárcel en realidad, cómo son las condiciones de cumplimiento de la pena de prisión en las cárceles argentinas, en las cárceles federales y en las cárceles en particular de la provincia de Buenos Aires, donde nos hemos centrado como campo de estudio, me han llevado a mí a pensar sobre esta relación del proyecto de vida, el proyecto que uno tiene, que se planifica su propia existencia, las metas que se pone, y qué pasa con esas metas, con ese proyecto, con ese destino que uno se plantea cuando quedan truncas ciertas posibilidades dentro de la cárcel, cuando uno queda privado de libertad. Y esas ideas las tomo, que yo decía, tomo prestadas o trato de trabajar sobre ellas, básicamente de autores latinoamericanos, que yo les voy a contar, probablemente algunos de ustedes conozcan. Y considero que son autores de filosofía del derecho, la mayoría, que han hecho un esfuerzo de filosofía general, universal, no una filosofía latinoamericana. No son filósofos argentinos, filósofos latinoamericanos, son filósofos, me parece a mí, que se pueden aprovechar para todo el occidente, por lo menos para el pensamiento occidental. José Manuel Vilanova, que fue discípulo de Carlos Cosio, la figura insignia de la filosofía del derecho argentina. Vilanova a los 22 años tuvo la osadía, dicho por él mismo, muchos años más tarde, de discutir frente al propio Hans Kelsen, que seguramente no tengo que dar más descripción. Cuando Kelsen visita Argentina en el año 49, Vilanova estaba cursando su curso de doctorado y la tesis de él sobre vigencia y validez del derecho la expone y las discute en una reunión del Instituto de Filosofía que dirigía Cosio, teniendo él solo 22 años.
esta persona, este personaje, Vilanova, José Vilanova, a quien yo no conocí generacionalmente, pero leí, él trabaja sobre la idea de las normas como programación, de las normas jurídicas como programación de la vida y de la conducta de uno. Se suele decir, como para tratar de ejemplificar esto e ir aproximando al tema, que las constituciones, por ejemplo, como cuerpo normativo, o los códigos, el Código Civil, son grandes programas de cómo una sociedad quiere ser, cómo quiere vivir, cómo quiere organizarse. Así que a mí me parece que algo de razón Vilanova tenía en esto de que las normas son programación de la conducta humana. Nombré a Cosio, nombré a Vilanova y quiero nombrar a un gran jurista que todavía está entre nosotros, Carlos Fernández Cesareo, de Perú, con quien he tenido el privilegio de comunicarme, a mi modo de ver, es un gran filósofo latinoamericano del derecho, y él ha profundizado mucho la cuestión del daño al proyecto de vida. Esta posibilidad de que lo que estamos mencionando recién como proyecto de vida, un programa existencial o destino que uno elige para sus propios designios, pueda ser objeto de un daño y como tal resarcible en materia de derecho civil. ¿Sí? La tercera que quiero nombrar la tengo acá presente, mi amiga, mi querida Ana Messuti, que me ha hecho pensar mucho sobre temas que me interesan al leer su libro La justicia deconstruida, que fue publicado acá en Barcelona en el año 2008. A partir de ese libro, ella reflexiona sobre dos conceptos de la libertad, sobre el célebre ensayo de Isaiah Berlin, y hace un aporte que me parece que es capital, que es fundamental para pensar la privación de la libertad. No ya la noción lisayana de la libertad, si hay una libertad positiva o hay una posibilidad de pensar la libertad en sentido positivo y pensarla en sentido negativo, también entonces debe poder reflexionarse sobre la privación de la libertad en sentido positivo y la privación de la libertad en sentido negativo. Nosotros vamos a aprovechar la idea de la privación de la libertad en sentido positivo, que vamos a ver qué es, o por lo menos voy a tratar de esbozarlo. Me valgo también, por último, de otros dos que son un poco más penalistas que ellos filósofos, que son justamente Zaffaroni y un penalista mexicano, Jorge Calderón Gamboa, que es funcionario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, esas tres nociones, proyecto de vida, las normas como programación y privación de la libertad en sentido positivo. Me quiero valer de esos tres conceptos. ¿Y qué es el proyecto de vida o proyecto existencial? Que un poco ya lo mencionamos, ¿no? Pero la filosofía, o por lo menos las filosofías más realistas, más que ponen los pies sobre la tierra, la filosofía más cercana al hombre, el existencialismo, en definitiva, ha reflexionado mucho sobre esto, mostrando la doble faceta que tiene el hombre como animal biológico, como vida biológica, pero también es un ser biográfico, ¿no? Y a mí me parece elocuente, además de mencionar esto que decíamos recién, ¿no? Que uno tiene un programa, se plantea ciertas metas, ustedes están acá, o los colegas también se han planteado en alguna etapa de su vida estudiar cierta carrera, orientarse hacia cierta profesión, tener o no tener hijos, vivir o no en tal ciudad. Son unas determinadas metas o postulados que uno se plantea para el desarrollo mismo de la personalidad, para hacerse uno como tal. Es su propia identidad. Si yo digo, soy docente de la universidad, soy estudiante de Derecho, me estoy definiendo a mí en mi mismidad, en mi propia identidad. Me hago a mí mismo en ese desarrollo constante, en proyección hacia el futuro. Entonces el hombre tiene, además de ese ser biológico, un ser biográfico, tiene una biografía. Por eso podemos decir que solo el ser humano tiene historia, historiografía, historializa su vida, su existencia, no así otras especies animales. Y justamente Fernández Cesareo, que mencionaba hace un rato, da un ejemplo que en pocas líneas, por lo impactante, deja en evidencia esto que estamos comentando, esta noción del proyecto de vida, y despeja cualquier duda. Y él dice, reflexiona sobre el ejemplo o el caso de los hermanos gemelos. Dice, el gemelo es un clon natural.
definitiva comparten la misma fuente genética, son idénticos genéticamente, biológicamente, pero no por eso, y justamente por ser libres, desarrollarse en la vida y en su tiempo, tienen dos proyectos de vida independientes. Cada uno tiene su propia vida. Quizá alguno de ustedes tenga hermanos gemelos o conozca hermanos gemelos y va a poder ver esto patentemente. Son idénticos, biológicamente. Biográficamente no. Eso es lo que somos todos y cada uno de nosotros, un proyecto, una proyección, y tenemos nuestro propio proyecto de vida. Y ese proyecto no sería posible de ser pensado desde la filosofía del derecho y para el derecho sin valerse de la noción de temporalidad, de historicidad, de extensión. No es que uno se va haciendo a cada instante, sino que tiene una proyección. Para el penalista, o el penalista más dogmático, si se quiere, esto aparece patente en la idea de los delitos tentados, del conato, de la tentativa. ¿Cómo podría hablarse de tentativa si no existiera la proyección de la conducta? Porque se está hablando de algo que todavía no ocurre, pero que va hacia ese algo. Y no es un móvil mecánico, sino es el comportamiento mismo. Eso es la proyección de la conducta. Y acá pasamos a la segunda noción, que es la de las normas, pensar a las normas jurídicas, el pensamiento normativo, como conceptuación justamente de ese programa vital. Por eso Vilanova sostiene que las normas son programación. Si hay normas generales que programan las conductas de manera genérica, dice Vilanova, también entonces es pertinente sostener que las normas individuales también son programación de conducta. Las normas generales son lo que, en general, digamos, es la aproximación, si se quiere, más ingenua que uno puede tener como primer contacto con el derecho. Uno piensa, sin pasar por la facultad de Derecho, en el derecho y se imagina leyes, códigos, constituciones, normas generales. Pero hay muchas normas individuales que están en el mundo y constantemente en la cotidianidad del abogado y del jurista. Más es probable que se tope constantemente con ordenanzas, disposiciones, resoluciones, todo tipo de normas que son más particulares que las normas generales, que las leyes, que los códigos. Esas normas individuales, que también son los actos administrativos y las sentencias judiciales, también son programación de conducta. Y ya son programación de conducta individual, con nombre y apellido, de personas de carne y hueso. Si los códigos penales hablan de que se programa en general como plan de convivencia, que nadie mate a otro porque si no va a ser encerrado en prisión, cuando el juez dice fulano de tal mató a Mengano, está también dictando una programación, pero ya de la conducta concreta de esta persona, del homicidio. Las dos son programaciones. Las normas generales son programa general, las normas individuales son el programa ya como particular de la vida del sujeto del que estemos hablando. Si yo dijera, como me lo he planteado por supuesto en el día de hoy, dado que tengo que dictar esta conferencia, debo presentarme a la hora pautada en esta sala, estoy pensando normativamente en mi conducta, en la conducta afectiva que hoy en el día realicé. Por supuesto necesité de alguna ayuda para poder cumplir el horario. Saber llegar, la compañía de Ana, la compañía de Lina. Pero esa forma de plantear mi conducta, si ustedes lo reflexionan, es la típica estructura de una norma jurídica cualquiera. Dado un hecho precedente, debe ser un consecuente. Dado que debo dictar esta conferencia, debo presentarme a cierta hora. Y acá viene la ayuda de la que nos vamos a valer de Vilanova. Y él dice que toda norma también tiene pensada, programada, una consecuencia más gravosa para el incumplimiento de la primera programación, que sería el plano lícito. La licitud, lo lícito sería que yo hubiera estado acá en la hora pautada. La ilicitud mía en la que hubiera incurrido muy desagradablemente y me hubiera ganado seguramente el odio de todos ustedes es no haber venido o llegar tarde, hacernos esperar. No cumplir con lo debido, con el deber que era llegar a la hora pautada. Eso también está programado implícitamente. Nadie me dijo acá qué pasaría si no venía, o si venía tarde, o si fallaba. Pero ya me imagino que no volvería a Salamanca muy gratamente. Como tengo planeado hacer porque nos hemos enamorado de la ciudad. Así que ahí está la sanción. Ahí aparece programada en la vida, en mi conducta, la sanción. El descrédito, seguro, por lo menos, el señalamiento, y cuando no, la lista ya la descalificación, si yo no hubiera estado, no hubiera venido. Trasladando estas nociones al derecho penal, ya nos podemos aproximar a pensar entonces que la condena, la sentencia judicial que dicta una condena de prisión, siempre es ya una reprogramación de la vida del sujeto condenado.
es ese cumplimiento programático de lo que estaba previsto si no se cumplía con lo lícito. Para el caso del homicida, si no se abstenía de matar a otro. Acá hay que hacer un paréntesis también de otra corte existencialista, ortodoxo en el existencialismo, donde se suele aclarar o reflexionar acerca de que la privación de la libertad en realidad es una restricción, siempre una limitación, porque la única y verdadera privación de la libertad a secas es la muerte. Tendemos a tratar de suprimir la pena de muerte en el mundo, en el occidente en general, como sanción jurídica, ¿no? Pero la libertad no se acaba sino hasta el último instante de nuestros días. Siempre, aún el preso en sus peores condiciones, en sus peores circunstancias, tiene un margen de libertad de decidir respirar o no respirar, dormir o no dormir, y aún la decisión más dramática en el último instante de la vida, de acabar con ella. La libertad, en el sentido existencial, en el sentido profundo, la libertad metafísica, se pierde solamente con la muerte. Pero bueno, por supuesto, las penas privativas de la libertad son una restricción a la libertad, y sobre esa noción vamos a trabajar. De la filosofía del derecho de los filósofos latinoamericanos que mencioné, que más o menos se enmarcan en las mismas corrientes del existencialismo jurídico, Cosio, Vilanova, Fernández Cesárigo, también me gustaría mencionar el aporte que ellos hacen acerca de esta noción que en el derecho penal se suele tener bastante difusión, acerca de la, como diríamos, de la subsunción, la idea de subsunción, ¿no? De que la mera concordancia del texto de la norma, de los elementos del tipo, si se quiere, con la conducta exterior realizada por el sujeto, basta para el conocimiento jurídico, ¿no? Si uno quiere conocer un fenómeno del derecho penal, un delito cualquiera, basta con ver los rasgos exteriores de la conducta, enmarcarlos en la norma, y con eso ya estaríamos en algún estadio, por lo menos, de definición de tipicidad, o podríamos llamarlo algo así. Para el existencialismo o para las corrientes de la fenomenología del derecho, ahí lo que se está escapando es el sujeto mismo, es bajo esa idea. Se está escapando la posibilidad de introducir en la reflexión del conocimiento jurídico, de la concordancia de la norma con la conducta, al sujeto de esa conducta. Porque no hay conducta sin sujeto. No hay homicidio sin homicida, como no hay venta sin vendedor en el derecho civil. No hay obra sin autor tampoco en el derecho autoral. El racionalismo nos ha llevado quizá a los juristas a creer en esto, a pensar que hay venta, que hay homicidio, que hay contrato, que son hechos jurídicos por afuera del sujeto que los realiza. Y no es así. El homicidio es de un homicida, el contrato es de las partes que lo convienen y la obra también es del autor. No se puede pensar el fenómeno jurídico cualquiera, sea de la rama de que se trate, sin el sujeto autor de ese fenómeno del derecho. Y esto es importante para reflexionar que la pena, cualquiera de las penas del derecho criminal y la pena de prisión en particular, no puede reflexionarse o no puede ser acabadamente conocida con todos sus rasgos, con todos sus aspectos, si se pone al margen al sujeto de la pena. No hay pena de prisión sin preso, como no hay venta sin vendedor. Entonces, se ha prescindido en muchas etapas del pensamiento del derecho y del derecho penal en particular del sujeto transgresor, del sujeto que comete el delito, cuando luego de dictada la sentencia estamos hablando ya de la ejecución de una pena. Se habla del sujeto en las reflexiones de la teoría del delito, pero sobre la teoría de la pena, no digo todas, no digo en general, pero digo que ha ocurrido y puede seguir ocurriendo también, desde ciertas perspectivas, olvidarse o no tener tanto en cuenta al sujeto. Desde la perspectiva que sostengo y que comparto con estos autores que cito, es el eje central del sujeto. El sujeto de la pena es el sujeto central de definición y de reflexión de la pena de prisión. Por eso es que si nosotros reflexionamos lo que veníamos hablando hasta hace un rato, de la importancia que tiene para cada uno de nosotros el proyecto de vida que uno es, porque en definitiva es la identidad de uno mismo el proyecto que uno tiene que desarrollar día a día. Digo, si no nos olvidamos de esa noción y tenemos en cuenta que no hay
pena de prisión sin preso, tenemos que pensar obligatoriamente, o nos mueve a reflexionar, a problematizar qué pasa con el proyecto de vida del sujeto encerrado, del sujeto en prisión. ¿Qué es de esa vida proyectada, de esa vida que queda de alguna manera trunca, suspendida, o por lo menos entre paréntesis, cuando la persona es privada de libertad? No solo, y como lo destaca también Ana Messuti, no solo cuando es condenado a prisión, sino cuando es encerrado cautelarmente. Esto yo lo digo desde los fenómenos de prisiones que conozco, que son las prisiones argentinas, donde la privación cautelar, la prisión preventiva, o sea, el encierro sin condena, llega en general a tasas de entre el 60 y el 70% de todos los presos del universo en general de la Argentina. Con lo cual la reflexión es importante, no estamos hablando solo de condenados. Gente encerrada sin tener condena. Y esto entonces corre el eje tradicional de la comprensión de la pena como una cuestión cuantificable, numerable, establecido en escalas. En los códigos argentinos se suele valer la expresión, no sé si acá también vale por igual, de cómputo. Cómputo de la pena. Es una instancia muy importante en el proceso penal de ejecución de la pena cuando la sentencia está firme, cuando queda ya definitivamente sin discusión la condena dictada, practicar el cómputo. Y esa expresión misma ya nos remite a algo que es muy ajeno a lo vivencial, a la vida del sujeto, y está hablando, pareciera, de números, de matemáticas, de fórmulas exactas. Correr el eje, digo, del cómputo de la pena hacia el esclarecimiento ya valorativo, axiológico de la comprensión existencial, de la reprogramación biográfica del sujeto encerrado, es un escenario totalmente distinto. Una cosa es ver a la pena desde los números, otra cosa es ver a la pena desde la vida biográfica del sujeto que la padece. Porque no hay pena, no hay prisión sin preso. El preso, la prisión del preso es su vida transcurriendo en ciertas circunstancias dentro de la cárcel. No es otra cosa la pena de prisión que la biografía de cierta persona en ciertas circunstancias. Y esas circunstancias van a ser muy importantes de reflexionarlas entonces. Desde la perspectiva del cómputo nos basta con contar los días, tachar los meses y los días en la pared. Desde la perspectiva de la biografía es mucho más amplio y vasto, y quizá inabarcable, la cantidad de aspectos que entran en juego. La edad, la salud, la familia, las distancias con la familia, la posibilidad de comunicarse, la posibilidad de educarse, tener salud o no tenerla dentro de la cárcel, conservarla. Son muchos los aspectos que empiezan a tornarse relevantes para poder calificar ya cualitativamente y no solo cuantitativa en términos de números a la pena. Calificamos ahora la calidad en la que esa pena se cumple. Y acá, con esto quiero dar aproximación a la tercera noción de la que queríamos valernos, que tiene que ver ya con esto de la posibilidad de afectación, de daño, o de menoscabo, o de frustración del proyecto de vida. Hablamos de lo que existe como proyecto, de las normas como programación, de la pena de prisión en definitiva como reprogramación de la conducta vivencial, de la biografía del preso. Y ahora quiero aproximar estas ideas a la cuestión de que ese proyecto de vida es susceptible de ser afectado, de ser truncado, de ser dañado. Antes de entrar en el desarrollo directo con la pena de prisión, podríamos graficarlo con otros ejemplos de la vida cotidiana, si quiere, de la vida extramuros. Yo vine acompañado en este viaje con mi familia, con mi esposa y con mi hija Julieta, de 4 años. Cuando uno tiene un cambio en la vida, como tener un hijo, se produce cierta movilización interna, o por lo menos eso es lo que yo viví y lo puedo ejemplificar. Yo no sé qué expresión utilizar que sea más común, más corriente para los españoles, pero en Argentina podríamos decir algo así como que se nos mueve la estantería. La estantería somos nosotros, se nos tambalea nuestro propio ser, nuestra propia existencia, se nos produce un cimbronazo. Cuando uno tiene una noticia que le cambia la vida, como es ser padre, tener un hermano, o hechos dramáticos, estos son momentos felices de la vida, cuando uno pierde un ser querido, cuando pierde un abuelo, un padre, le cambian algunos aspectos de la existencia misma de uno, se modifican, sin duda.
desde lo más cotidiano y llano hasta cosas más profundas. Yo le decía a Ana, compartiendo un poco mi experiencia por España, que veníamos con la clara convicción de que renunciábamos a conocer España de noche, porque de noche mi hija duerme. Entonces no íbamos a hacer tan rápido, íbamos a conocer. Un aspecto ya está modificado de mi vida, por ese cimbronazo que importa la paternidad. Mencionó algo niño, pero puede ser cosas más dramáticas, ya decía, perder un familiar, o también tener la noticia o padecer una grave enfermedad. Yo no lo he vivido, pero por supuesto, como casi todos lo hemos vivido, como suele decir un amigo mío, todos conocemos la muerte, vivimos de cerca quizá de un familiar que haya padecido una enfermedad. Y conocer que uno padece una grave enfermedad o el padecimiento mismo también provoca la modificación de ciertas conductas del proyecto mismo. Ahora, esto hay que pensarlo luego trasladado a la cárcel. ¿Qué pasa cuando se modifican las expectativas de vida, el proyecto de vida, por las condiciones de prisión? Y nos vamos acercando a eso, decía, con la idea que mencioné al principio y que retomo acá para darle un poco de cierre al planteo, que las posibilidades que se cierran estando en prisión, las posibilidades que se le cierran al preso, son posibilidades de desarrollo de su propia vida. Esto es a lo que alude el concepto de privación de la libertad en sentido positivo. Acá, si uno piensa, valiéndose de esa noción, la privación de la libertad, ya no se trata de que el preso deja de estar libre para trasladarse de un lugar al otro. La pérdida de la libertad, entendida como la libertad de locomoción, no es que el preso solo dejó de tener la libertad de tomarse un bus y de irse de un lugar a otro, que sería pensar la libertad en el sentido negativo. Lo que el preso pierde, pensado desde el sentido positivo de la libertad, es el estar libre para hacer algo, algunas cosas y muchas otras cosas que podría hacer si no estuviera encerrado. Es eso lo que se pierde en la privación de la libertad. Además, por supuesto, que se pierde la libertad de locomoción, pero que no solo la pena privativa de libertad implica la pérdida de locomoción, de moverse de un lado al otro. Más dramáticamente importa para el preso, en su biografía, es perder las posibilidades de hacer otra cosa, de tener ese contacto vivencial con la comunidad en la que vive, en la que convive, de la que es parte. Deja de tener contacto con la sociedad. En el medio libre deja de tener contacto cotidiano con su familia o el contacto que tenía con sus amigos o el trabajo, todo lo que ustedes se imaginen. Algo tan sencillo como ir a hacer las compras. En la cárcel, y por lo menos en los regímenes de Argentina, que son los que conozco, se establecen cierta dinámica, cierta rutina similar a lo militar, a la disciplina militar, a la disciplina de los colegios, de ciertos colegios, en la que la vida del preso queda pautada también en todos sus horarios, ¿no? Zaffaroni habla de un proceso de infantilización. El sujeto queda, hasta sus cuestiones más básicas, elementales, esas cuestiones quedan pendientes de otro, que le organizan los horarios de desayuno, los horarios de comida, los horarios de descanso, los horarios para salir al patio, para leer, para tener un poco de sol o no tenerlo. Entonces eso hace que el sujeto quede como relegado a su primera infancia, en la que dependía de sus padres. Por eso Zaffaroni dice que es un proceso de infantilización el que sufre el sujeto cuando está encerrado por tiempos prolongados de prisión y en ciertas circunstancias, ¿no? Porque también hay otro tipo de cárceles que son abiertas, espacios más amplios y por supuesto una privación de libertad en tiempo más reducido quizá no genere estos efectos. Pero estoy hablando de privación de la libertad por tiempos prolongados. Entonces la privación de la libertad en sentido positivo nos muestra que es esto, la prisión es la pérdida de las posibilidades vitales. Y se emparenta justamente con lo que decíamos al principio, que la pérdida de todas las posibilidades, la pérdida del ser mismo como posibilidad de hacer algo, justamente es la muerte. Morir es perder toda la posibilidad de hacer algo más de uno mismo. Por eso es que Mesuti dice que se emparenta cuanto más con la muerte, cuando más son las posibilidades que se restringen estando privado de la libertad. Ustedes seguramente podrán reflexionar cuánto hay de relación entre las penas perpetuas y el encierro de por vida con la pena de muerte, cómo esta pena viene a sustituir, al menos en mi idea, en teoría,
programa político criminal a la pena de muerte. Ahí está ese sentido anulativo que tienen las privaciones de la libertad. Anulan al sujeto en definitiva, por restringir ese marco de libertad, anulan de alguna manera al sujeto mismo parcialmente y llegan a anularlo definitivamente con la muerte. Y volviendo a hacer esta antítesis de pensar la pena de prisión desde la biografía del preso y pensar la pena de prisión desde el cómputo de la pena, enseguida nos damos cuenta que esta, la del cómputo, oculta todo ese espectro de posibilidades, todo ese espectro biográfico, vital, convivencial, que es lo que queda cercenado con la privación de la libertad. La prisión, en definitiva, es una modalidad de vida, una forma de vida del preso en ciertas circunstancias. Con esto me acerco ya al final. Y acá entonces nos preguntamos, partiendo de las reflexiones de Fernando Cesarego, este jurista peruano que mencioné, de qué pasa entonces cuando ese proyecto se altera. Esto que decíamos hace un rato, cuando uno sufre uno de esos cimbronazos que modifican la vida de uno mismo, pero eso es consecuencia justamente de las circunstancias de la privación de la libertad. ¿Genera esto alguna responsabilidad del Estado? ¿Tiene el Estado algún deber o obligación, o deja de cumplir algún deber, cuando altera o modifica el proyecto de vida del preso, más allá de lo que está en principio habilitado a modificar? Si el Estado está habilitado, por supuesto, y no es eso lo que está en discusión acá, ni lo que pretendo poner en tela de discusión, si el Estado tiene eso que podemos llamar derecho punitivo, ius puniendi, como queramos mencionarlo, si el Estado tiene está habilitado a tener esa intervención, ese ejercicio del poder ante determinados conflictos sociales, la pregunta que cabe hacerse es si tiene algún límite y si excedidos esos límites incurre en alguna responsabilidad, tiene algún deber de reparar, o nada, o es todo válido. La Corte Interamericana de Derechos Humanos no hice tiempo ni tampoco he estudiado en profundidad yo la comparativa de la jurisprudencia de la Corte Europea, que probablemente haya avanzado en este asunto y ustedes van a quizá ilustrar mejor. Pero al menos la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha ocupado de esto en varios casos y ha planteado la necesidad de reparar el proyecto de vida. Calderón Gamboa menciona el caso justamente de un preso que padeció ciertos maltratos en la cárcel y producto de ese maltrato tuvo que ser extirpado el páncreas y el vaso. Sufrió unas agresiones dentro de la prisión. Yo conocí un poco más de cerca, investigué un caso argentino en el que también otro preso, en circunstancias en la pelea con otro preso, termina perdiendo la vida, pero era muy similar a este que cita Calderón Gamboa, solo que acá la persona no murió. En el caso argentino que yo mencionaba, falleció a consecuencia de eso. El caso que cita él nos permite reflexionar porque la vida biológica que el sujeto todavía mantiene resulta sensiblemente afectada en el aspecto biográfico. Deja de ser quien era, se le impone un cierto destino, un cierto futuro que no era el que tenía hasta ese momento. A partir de esas lesiones tiene que de por vida tener ciertos tratamientos, ciertos cuidados, cierta medicación, y se le modifica dramáticamente la vida. Otro tanto pasa con la pérdida de algún sentido o de algún miembro del cuerpo que inhabilite para alguna actividad. Yo tenía pensado mencionar, antes de entrar a lo de la cárcel, y me gustaría mencionarlo ahora, aunque haga un paso para atrás en el relato, el caso del Che Guevara, Ernesto Guevara, con esto de las modificaciones del proyecto de vida. Él tuvo que modificar en su infancia y su adolescencia, tuvo que irse a vivir a la provincia de Córdoba, Argentina, por el clima. Él era de Buenos Aires, queda unos cuantos kilómetros, unos 800, 900 kilómetros, y vivió toda su infancia y adolescencia porque padecía de asma. Y los médicos le recomendaron a la familia que llevara a Lynch, que lo llevaran a Ernestito a vivir a un clima como es el de la provincia de Córdoba, más propicio para la afección respiratoria que él sufría. Esto después emparenta en su biografía con su muerte en Bolivia y demás, pero
pero quería mencionar esto porque también para graficar con ejemplos que no tienen que ver con el derecho penal, con la criminología, y quizá correr un poco algunos prejuicios, ¿no? Por eso mencionarlo. Porque el proyecto de vida está ahí, sin necesidad de que lo reflexionemos los penalistas o los filósofos. El proyecto de vida existe y lo vemos nosotros, y lo ve cualquiera, y es posible ser ejemplificado con muchos, incontables ejemplos, y este era uno que se me había ocurrido, me había olvidado mencionarlo, pero quería mencionarlo. Y lo engancho luego con lo que venía hablando. ¿Qué pasa cuando el preso, por las circunstancias en que se vive la prisión, contrae enfermedades que le provocan una modificación del proyecto de vida? Y hay otro ejemplo de las prisiones argentinas. Hay una alta tasa, yo no tengo los porcentajes ahora, pero es una tasa altísima de tuberculosis y de HIV, de VIH, de SIDA en las cárceles argentinas. O sea, entrar a prisión, ser condenado o ser encerrado en cárceles, aunque se hace una condena en las cárceles argentinas, es casi un pasaporte directo a contraer tuberculosis o SIDA. SIDA por muchos factores dentro de la cárcel, y tuberculosis también por otros factores que tienen que ver quizá con la estructura, con la forma en que los espacios, el tipo de aire y de humedad que se respira, y todo eso son factores que contribuyen a contraer este tipo de enfermedades. Y puede ser que se dé el caso, si quieren, hipotéticamente, de un preso argentino que pueda estar 5 o 10 años encerrado en la cárcel y no sufra grandes padecimientos, medianamente no la pase mal, la cárcel está cerca de la familia en la que vive, no pierde muchos vínculos. Pero ¿qué pasa cuando sale con tuberculosis? Su vida se le modificó. No era lo que tenía proyectado, el Estado estaba habilitado a condenarlo a contraer una enfermedad que lo malogre para el resto de su vida. Entonces, estas son las reflexiones que yo quería plantear. Yo no traigo acá en estas reflexiones una solución ni una receta, pero sí el interés y las ganas de presentar la reflexión con problematizar, hacer pensar, reflexionar y compartir sobre todo ideas y reflexiones desde la filosofía del derecho, trazar puentes con el derecho penal, con el derecho de las penas. Así que no tengo soluciones, pero sí puedo mencionar, como les decía, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se ocupó en los últimos 10 años, 15 años, de supuestos de casos en los que, por graves violaciones a los derechos humanos, el sujeto afectado de esas violaciones padece una modificación drástica de su proyecto de vida. Y cita unos casos, se pueden citar unos casos de un muchacho que había sido encerrado a los 20 y pico de años por un proceso por el cual después terminó suelto, estando encerrado, este caso creo que era de Perú, sufrió ciertos tormentos. Él tenía proyectado estar estudiando una carrera, yo no me acuerdo si era de ingeniería, una carrera universitaria que quedó trunca, por supuesto, estuvo encerrado 5 años. Y la Corte Interamericana reconoce que se le ha dañado su proyecto de vida, lo que él tenía planeado hacer de sí mismo, se ha quedado frustrado, y entonces condena al Estado a que le garanticen, en convenio con el damnificado, la posibilidad de retomar una carrera universitaria y que el Estado garantice que pueda acceder a ella. No solo que la ofrezca, que en convenio elija la universidad, la carrera y lo acompañe en ese nuevo proceso de recobrar por lo menos el cauce de lo que era su proyecto de vida como estudiante universitario. Quizás ya no la misma carrera o la que decida en ese momento hacer, pero que le establezca esa posibilidad vital que había perdido. Fíjense ustedes, la Corte no condena a indemnizar en dinero, que también condenó, por supuesto, hizo una condena pecuniaria en ese caso. Pero le agrega un plus que por haberle truncado esa vida, ese proyecto de estudiante que tenía, que el Estado trate de hacer algo por devolvérselo. Y es ahí donde aparece la reparación del proyecto de vida, causar de nuevo como vida que quiere hacerse. Yo con esto podría terminar, pero ya que somos tan pocos y podemos valernos de estos 5 minutos que todavía les puedo robar a ustedes, voy a proyectarles, son 4 minutos y medio, de una película que probablemente alguno de ustedes ya vio,
Y les cuento hasta dónde arranca la escena, ¿no? Van a ver un sujeto que sale de unas rejas, saludado por unos guardias, contexto de prisión, una persona que recupera, si se quiere, la libertad en sentido negativo después de haber transcurrido muchos años en prisión. Adiós. Buena suerte, Brooksy. Adiós. Adiós. Buena suerte. Queridos amigos, no puedo creer lo rápidas que son las cosas afuera. ¡Cuidado, anciano! ¿Quiere que lo maten? Una vez vi un automóvil cuando era niño, pero ahora están por todas partes. El mundo parece estar siempre deprisa. El consejo me consiguió un refugio llamado el Cervecero y un trabajo, seleccionando víveres en el supermercado. El trabajo es pesado, pero trato de hacerlo bien. Las manos siempre me duelen. Por favor, póngale doble bolsa. La otra vez no resistió la mercancía. Ponga doble bolsa, como dice la señora, ¿entendido? Sí, señor. No creo que le agrade mucho al gerente. A veces, después del trabajo, voy al parque a alimentar las aves. No dejo de pensar que Jake pueda llegar a saludarme, pero no lo ha hecho. Espero que donde esté, le haya ido bien y tenga nuevos amigos. Tengo problemas para dormir en la noche. Tengo pesadillas de que me caigo. Despierto asustado. A veces demoro para saber dónde estoy. Tal vez deba conseguirme un arma para robar el súper y que me envíen a casa. Podría asesinar al gerente para que sea aún más grave. Creo que soy demasiado viejo para esas tonterías. No me gusta aquí. Estoy harto de siempre tener miedo. He decidido no quedarme. Dudo que les importe mucho un exconvicto como yo. Brooks estuvo aquí. Pero su amigo, después que se liga, y se adapta bien a la sociedad después de un rato malo.
la otra parte de la película es esta, su amigo. El amigo. Sí, el amigo de la cárcel llega ahí en la misma habitación y se adapta bien después de un rato malo y se queda bien en la sociedad. Porque se encuentra con el que se Para darle una conclusión a lo que yo digo y me gustaría escucharlo a ustedes, en definitiva esa escena para mí lo que veo que sintetiza es en esa persona justamente y no en la otra, y en ese caso en particular, la pérdida del sentido de la vida. Acá en esta escena no se alude a padecimientos durante la prisión, solo a la duración de la pena, pero la duración del encierro basta para que pierda el sentido de la vida. Biológicamente, Brooks sigue vivo cuando sale y recobra esa libertad en sentido negativo, pero biográficamente se siente que ya no tiene nada que hacer, que ha perdido el sentido de su vida. No encuentra dónde dar cauce a la libertad en sentido positivo. Esto es lo que quería reflexionar con ustedes. Les agradezco por el tiempo y por haberme escuchado. Abrimos el turno para preguntas. ¿Qué quería preguntar yo? A mí me llama la atención los planteamientos que has expuesto. Yo quería preguntarte si para ti también podría encuadrar en esa lógica de lo último que dijiste acerca de biografía positiva, ¿no? Sí, libertad en sentido positivo. Libertad en sentido positivo. Los supuestos, por ejemplo, en los que una persona, por ejemplo, un reo primario entra a la cárcel por un delito menor, que es muy común, ¿no? Que puede suceder, muchas veces sucede en las sociedades. Y, por ejemplo, no recibe un tratamiento adecuado de repente, ¿no? Por las mismas condiciones en las que se encuentra, ¿no? Y sale peor, ¿no? En lugar de salir resocializado, sale desocializado, ¿no? ¿Crees que en ese supuesto también habría una responsabilidad del Estado? En parte sí, pero me parece que a casos como esos hay que agregarle algunas variables más, como la edad. No es lo mismo ser primario a los 18 o 19 años. Primario, decís que la primera vez que lo condenan por un delito. Claro, o serlo en el umbral de su vida biológica. No, yo creo que es más dramático si entra una persona, un adolescente de 18 años. Claro, porque hay una diferencia, por eso te decía la variable de la edad, porque en esa edad, en la primera adolescencia o cuando uno está comenzando, todavía queda por hacerse. Nosotros que estamos acá podemos decirlo por experiencia propia, que uno se va haciendo y hay momentos muy dramáticos de cuando uno va eligiendo ser quien quiere ser en esas edades, cuando sale de la niñez, entra a la adolescencia y en ese periodo en que quizás muchos de ustedes entran a la universidad, con lo cual me parece que es muy posible. Yo compartí charlas con muchos alumnos, estando presos, en un imparto clase, alumnos de muy avanzada edad que no tienen expectativa de recobrar la libertad y chicos de esa edad, 19 años. En el curso de octubre del año pasado uno de los chicos salía de la cárcel a fin de año, justo para Navidad, y por suerte le había tocado todo lo contrario. No sé si gracias al Estado o lo que fuera, pero salía dispuesto a no meter más la pata, a no mandarse más macanas. Si el Estado lo que hace es generar todo un cúmulo de circunstancias, que lo que hacen es empujarlo a que cuando salga todavía sea un delincuente más perfeccionado, si se quiere, y me parece que algo de eso, algo por lo menos tiene que reflexionarse. No sé si es responsabilidad de esto. Claro, porque o sea, en la misma línea, o sea, tú hablas de la frustración del proyecto de vida y se me pareciera que se me marcara como que enfermedades, como cuestiones evidentes, ¿no? Pero claro, ¿qué sucede con la socialización? Que yo creo que le pasa absolutamente al gran porcentaje de las personas que pasan por la cárcel. Entonces estamos planteando que ya del famoso ideal de la rehabilitación, de la resocialización, está ya de alguna manera se ha aceptado, que se ha superado, se entiende que ya es más, se entiende como un ideal apenas de la política criminal, pero no como ni siquiera como un derecho fundamental del preso. Y se parte que se dice, bueno, que hemos superado este ideal de la resocialización y de la rehabilitación, por lo menos que ahora el preso no salga desocializado. Claro. Pero si partimos de que ha habido como una total escepticismo frente
simplemente una sociedad mucho más segura, una sociedad del miedo que exige un control, que entiende que la cárcel simplemente lo que hace no cumple ninguna finalidad, sino que lo que busca es neutralizar al sujeto, mantenerlo en custodiado. Entonces, estaríamos hablando de que, no sé, si pudiéramos decir que un 90 y tanto % de los presos podrían llegar a demandar de por sí al Estado por esas cuestiones, y que sería del todo viable, ¿no? Yo, sí, comparto todo lo que decís, porque la pregunta que hacía acá el colega está implícito en la idea justamente que vos aclarás, ¿no? Primero, entonces, si todavía existe algo así como la socialización, la habilitación. Yo hablé con otros colegas, con una colega en particular que llevó el caso conocido de la Corte Suprema Argentina de un preso que demandó al Estado de la provincia de Buenos Aires. En realidad la demanda la plantearon los familiares porque la demanda era por el hecho de la muerte del preso. Y ella me decía que uno de los principales obstáculos a que no se difundieran ese tipo de demandas eran básicamente dos: el desconocimiento de los presos de que podían, y su familia, de que podían demandar al Estado por daños, y el hecho del plazo de prescripción de las acciones civiles. En general son 2 años en Argentina, o sea, acá tampoco debe ser mucha diferencia de plazo para una demanda por daños. Si yo tropiezo en la vereda o el bus hace una maniobra brusca y yo me lastimo, voy a demandar a la empresa y lo voy a hacer inmediatamente. ¿Cuánta posibilidad tiene el sujeto que está preso por muchos años saber primero que eso lo puede hacer y poder hacerlo? Entonces, en Argentina en particular existe mucha posibilidad de que existan esas demandas, pero no se hacen, porque no, por estos 2 factores básicamente. Y me parece que podría haber muchos casos de responsabilidad que no los hay. Igual en ese caso que yo menciono, la Corte solamente reconoció daño moral y no entró en esta discusión del proyecto existencial. Solo indemnizó por daño moral. Por lucro cesante, por ejemplo, o sea, la pérdida de patrimonio dijo que no porque esta persona no trabajaba. Pero indemnizó. Pero indemnizó, sí, la provincia de Buenos Aires. Sí, quiero. Sí, muchas gracias en primer lugar. Gracias. Sí, y yo pienso que si el derecho penal es una ciencia, a las ciencias no tienen el objetivo de salvar a nada, sino el objetivo de describir una realidad. Podemos pensar que el derecho penal es una ciencia social, y hay en la sociedad una expectativa o mismo una voluntad de frustración del proyecto de vida a través de la pena. Y esta expectativa es plasmada en las leyes a través de la forma por la cual el poder legislativo establece la forma de cumplimiento de la condena. Entonces, yo quería saber, ¿puede ser sociológicamente válido la frustración del proyecto de vida como una consecuencia natural de la pena deseable desde un punto de vista sociológico? ¿Deseable, decís vos? Sí, no te entendí bien. Si podría que sea deseable que se frustre el proyecto. Eso se llevaría más, yo diría, no tanto una discusión sobre los presupuestos científicos del derecho, en mi opinión, sino más una discusión a la utilidad política del derecho. Que en ese caso podría estar perfectamente ocurriendo eso. De hecho, yo podría decir que hay grandes sectores, quisiera creer que no son mayoría, pero sí grandes sectores en Argentina que están dispuestos a admitir o aceptar que la sanción de prisión es una sanción a valerte como puedas, y si sobrevivís, vos te lo buscaste. Lo que también veo en esa misma sociedad argentina de la que vivo y la que participo es que esos mismos sectores no están dispuestos a aceptar que una sanción de otra índole, por ejemplo pecuniaria, deba acarrear también la ruina del propio proyecto. Porque uno puede perder su proyecto de vida por estar encerrado, pero también puede perderlo por una sanción pecuniaria. Una multa confiscatoria, una pérdida de patrimonio total que lo deja uno en la calle, o una empresa que queda en la ruina, también modificaría drásticamente el proyecto de vida. La Corte Suprema Argentina ha admitido daños al proyecto de vida, frustraciones del proyecto de vida en materia laboral y en materia civil, pero todavía no en materia penal. Ha dicho, por ejemplo, que la pérdida de la capacidad laborable de una persona
un trabajador que sufrió una incapacidad en el lugar de trabajo, afecta el proyecto de vida de la familia, porque modifica todo, la estructura de vida que tenía esa familia. Todavía no tuvo ocasión de decirlo en materia penal, pero lo que digo es que estaría con vos quizá de acuerdo, por lo menos en la sociedad argentina, admitir que como realidad sociológica, no lo avalo ni lo auspicio, pero como realidad sociológica seguramente existen muchos sectores que estarían dispuestos a admitir eso. Pero también veo que esos mismos sectores no están dispuestos a perder su vida, su proyecto de vida, por cuestiones patrimoniales. Interrumpí a alguien, como no oigo bien. No sé si te contesté, perdóname. Estos temas me duelen, porque los temas estos, porque eran a lo que yo me venía dedicando desde el tiempo como pena, que no lo sé. Está acá la bibliografía. El tiempo como pena, hace muchísimos años que empecé con eso. Y poco éxito he tenido en los ambientes penalísticos, tanto es así que pocos empiezan a ver la pena, el tiempo como pena, o empiezan a ver la justicia deconstruida que citó, y empiezan a pensar, no, dogmática del delito, tentativa, etc. Y para mí es una maravilla que alguien que tenga eco, como tiene junto con otros, por supuesto, que refleje en Diego, que continúe en Diego parte de las ideas mías. Ahora, lo que quería decirte en esa parte que me toca, porque los otros son muy interesantes, sobre todo yo te confieso que no lo conocía el filósofo peruano, es que para mí, es decir, que yo haría una distinción, una aclaración, que es algo que decía, me duele porque he tenido que abandonar para hacer la tesis, como ustedes vieron, la saben, estuvieron en mi tortura, tuve que abandonar ese tema para hacer ese tema de la memoria histórica por diversas circunstancias, que continúa ahora. Pero a lo que les quería decir, para mí, una cosa es la distinción entre la frustración del proyecto de vida o bien afectación del proyecto de vida por las condiciones de prisión, y otra cosa, que es lo que yo trataba de señalar en el libro que citaste, es que la pena en sí, la pena de prisión, es una frustración del proyecto de vida. Pero justificada. Eso es lo que es. Pero justificada en ese caso. ¿Perdón? Pero una pena, o sea, una interrupción o frustración del proyecto de vida, pero en este caso justificada. La misma pena en sí. Yo lo que señalo es eso, lo que quiero señalar es eso. La justificación viene después, y la justificación es otro problema. En todo caso es tu problema, es el problema de los penales. Ahora bien, a mí me interesa que esa frustración del proyecto de vida se vea como tal, no se vea solamente como libertad negativa, está encerrada, sino también como todo lo que se pierde de vivir en ese tiempo. ¿Y para qué fin? Porque vamos a ver una finalidad práctica que siempre nos piden. ¿Para qué fin? Para que redimensionemos ese daño que estamos haciendo. Es decir, el daño no es solamente estar encerrado como un animal durante tantos años. El daño es estar privado de ese proyecto de vida, digamos, de esa vida durante determinado tiempo, que puede ser riquísima, que puede ser un desastre, porque tal vez afuera estás mucho peor en la prisión, nunca sabés. Pero ese no saber quiere decir que si yo tengo un palo y les voy a pegar, mejor que no me venden los ojos, como aparece en la estatua de la justicia, con los ojos vendados. Mejor que vea el daño que les voy a pegar. Entonces, ese dar un poco de conciencia de ese daño a los que aplican la pena. Eso, nada más. Darles un poco de conciencia, no peguemos con los ojos cerrados, peguemos sabiendo más o menos. Ustedes me van a decir, pero señora, yo no sé cuánto va a vivir, no sé cómo lo va a pasar, no sé qué proyecto de vida va a tener. No sé si estás de acuerdo, no lo sé. Sí, no lo sé, justamente porque no lo sabes, trata de graduar esa pena a un nivel mucho más. Sí, me dicen, ah, no, pero el peligro, bueno, ya, es medida de seguridad. Si estás hablando del peligro y todo eso, para mí esa distinción creo que tiene que ser hecha, medida de seguridad. Si no estás hablando de peligro, estás hablando de pena propiamente dicha, en ese caso tratemos de, ya que no sabemos cuánto estamos pegando, pegar lo menos posible. Y eso lo propone el propio Ferraioli, que propone un redimensionamiento de la pena más extensa a 10 años.
Eso es lo que yo Sí, quería. estoy totalmente de acuerdo. Mirá, yo mencioné al principio, Ana, lo de la modificación del Código Penal argentino, que es lo que puedo hablar con conocimiento de causa. Y uno de los puntos neurálgicos de la discusión es ponerle un tope a las privaciones de libertad como máximo. Hoy por hoy el Código argentino habilita a condenar hasta 55 años de prisión. Hay un contrasentido porque la Corte Suprema Argentina declaró la inconstitucionalidad, dijo que no es posible derivar del Código Penal argentino el encierro por tiempo indeterminado hasta la muerte. Alguna ocasión tiene que salir. Pero permite, al menos en la legislación positiva, hasta 55 años de encierro. Ahora, si se tiene en cuenta que una persona argentina solamente puede ser condenada a prisión desde los 18 años, y a eso se le suma que la expectativa de vida en Argentina está muy cerca de eso o por debajo de la suma de esas dos cifras, están olvidando del sujeto. No sé, otro tanto, y vos conocés más de eso y te he escuchado hablar a vos, de las condenas a miles de años, diría ya mucho, yo no sé. Estoy seguro que difícil se llega a los 70 años en Argentina o en Latinoamérica en general. De lo que estoy seguro que no se llega a ninguna parte del mundo a los 1000 años. Pero no sé si eso es así, realmente después con todas las etapas de ejecución nunca terminan siendo miles, ¿no? Pero bueno, es esto, creo, comparto totalmente con vos reflexionar sobre la dimensionarlo cualitativamente. Me parece sumamente interesante de lo que dijiste, pero me parece muy interesante que el olvido del sujeto, que se tiene tan presente y se desmenuza para analizar el dolo, que si lo ponemos donde, en el dolo subjetivo, el dolo objetivo, y esto, el otro, pero cuando nos olvidamos por completo cuando calculamos la pena, el pensamiento totalmente calculante, ¿no? Y un poco por lo que refieres a, tú decías, es que hay diferentes teorías de la pena. Muy pocas teorías toman en cuenta el sujeto. ¿Qué teorías toman en cuenta el sujeto? O tener en cuenta, tomar en cuenta el sujeto es que planteemos una vinculación con la filosofía del derecho. En mi postura en particular yo no comparto en general la concepción que está por detrás de las teorías de la pena, de la finalidad, la teleología. Creo que no. Es un lastre que sigue cargando el penalista, un resabio del siglo XIX de creer que todas las instituciones del derecho tienen una finalidad. Porque la discusión de los fines de la pena es un capítulo especial del penalista, de lo más general para la reflexión del derecho de ayer y para acá, de que si hay finalidad en el derecho, la finalidad del contrato. Creo que no hay tal teleología. Por lo tanto, yo parto, y esto no lo dije acá, hice una selección, de un presupuesto de que las penas no tienen finalidad. Yo comparto y creo que es entendible este planteamiento que yo hago, que hacen estos autores que yo recojo, desde concepciones agnósticas o negativas de la finalidad de la pena. Es muy difícil congeniar una teoría que admita alguna finalidad de la pena con estas reflexiones. No es imposible, pero creo que es más difícil. Me parece que es más fácil o es más plausible advertir esta presentación del fenómeno de la pena y el proyecto de vida desde teorías que no reconocen la finalidad del castigo, teorías que niegan que la pena tenga alguna finalidad. Yo parto desde ahí. Me parece que lo que hay que hacer es una reflexión realista, y en ese realismo lo que hay que advertir primero es que las penas no tienen finalidad. Pero con la misma... Creo que es un hecho en bruto de poder. Con el mismo escepticismo que hay, por eso lo planteas. O sea, neguemos todas las discusiones en torno a la finalidad, pero porque ese mismo no hay. Porque la realidad no nos facilita que efectivamente yo creo que, por lo menos, claro, son distintas experiencias, ¿no? Pero la realidad que yo puedo conocer por experiencia me muestra que no hay finalidades ningunas, ni siquiera esa de la socialización. Igual como Andrés, quería felicitarte por la exposición. Bien. Yo que máster de penal he estado conversando con la profesora Marilu y quiero trabajar el tema de la pena para menores de edad, ¿no? Pero un tema que bien más amplio y que me llama mucho la atención en Brasil principalmente es el siguiente. Cuando lo que estaban hablando del olvido del sujeto en el momento de la pena, me parece que en Brasil hay dos factores que no explican por completo, pero que te ayudan a entender el porqué del olvido del sujeto. Primero, en Brasil el preso no vota, ¿no? Y segundo, la población se pone en contra de cualquier reforma legislativa o cualquier reforma material
que venga para mejorar la vida de los presos, porque dicen, claro, yo que trabajo y que estoy aquí dándolo todo por el país, gano poco, vivo mal, ¿por qué tienen que mejorar la vida de él? Claro. ¿Saben? Entonces, lo que yo quería preguntarle a ustedes, que conocen bien más, o sea, mejor el tema, si había alguna posibilidad de concientizar a las personas, pueblo, digo yo, antes de los políticos, porque los políticos reflejan lo que reflejan, no deberían reflejar lo que quiere el pueblo. Entonces, claro, si para ellos, primero que el preso no vote y segundo que les va a caer mal en términos de opinión pública, que hagan algo por mejorar la vida de los presos, si había alguna manera de concientizar a las personas de que es rentable mejorarle las condiciones de vida a un preso. O sea, no va a delinquir más, en hipótesis, ¿no? O sea, va a salir de ahí una persona mejor, como tú dijiste, el joven ese 19 años va a decir, nunca más meto la pata, pero no, son tan maltratados que les da igual. O sea, no, para ellos no hay diferencia, porque como no aprendieron nada en prisión, o sea, pueden salir y volver a cometer otros delitos. No digo que sea eso lo que explica la reincidencia, que es mucho más amplio, pero si había alguna manera de poner eso a la cabeza así del ciudadano, como saber, mira, es rentable resocializar a presos. Si vos, si fueras ese político que tuviera que dar ese mensaje, ¿creerías que tendrías éxito en ese intento? Yo creo ¿O que podrías decirlo en público? Yo creo que no, porque yo creo he estado un poco en el ámbito político de mi estado. Mi papá fue político ahí y se hablaba de todo, ¿no? Sus asesores, todos hablaban de todo. Reforma de la salud, reforma de la educación, reforma de todo. Nunca escuché que alguien le pidiera, alguien, qué sé yo, madre de un preso, o alguien que trabajara en prisiones, o alguien de la justicia que le dijera, ¿qué tal si hacemos algo por esto, por esto? Yo te comento una experiencia también, experiencia particular, ¿no? También alguna participación en la vida política, por lo menos de la Ciudad de Buenos Aires, tuve y tengo actualmente. Y en las últimas elecciones de la Ciudad de Buenos Aires el año pasado, la Ciudad de Buenos Aires es una ciudad autónoma, tiene su división republicana de poderes, también, bueno, en la elección legislativa que se hizo, en un partido político medianamente chico en el que yo participo, planteé de llevar a los fiscales, fiscalizar la elección, controlar la elección en la cárcel de Buenos Aires, que queda una sola. Ahí porque las demás se llevaron a la periferia. Porque en Argentina sí, hasta hace muy pocos pueden tener posibilidad de votar los presos. Y me contestaron desde la estructura de toma de decisión del partido que había otras prioridades. ¿Cómo van a fiscalizar? Pero dije, pero voy yo voy a fiscalizar, nos falta la prioridad, voy yo. No. Y así fue que no hubo, yo después de terminar la elección me enteré que en esa cárcel no hubo fiscales de ningún partido, o sea que ningún partido tenía, así que todo el espectro, no digo ni izquierda ni derecha, no es una cuestión de ideologías, desde la izquierda hasta la extrema derecha, ninguno fue a fiscalizar la cárcel. Así que bueno, comparto lo que vos decís, pero yo no estaría tan convencido si existe una posibilidad, o yo no la conozco, cuando sí que se puede concientizar. A los dos colegas, perdón, vos también sos brasilero. Yo soy. Ajá, y vos también. Ah, varios. Hay varios exponentes de Brasil, yo no mencioné acá porque fue injusto, si hubiera sabido tendría que haberlo mencionado. Pero los invito. Y la realidad, mirá que tiene el derecho, es imperdonable. Por supuesto que en esta corriente de realismo y existencialismo ustedes lo conocen al maestro Miguel Reale, el centenario Miguel Reale. Y después está también, falleció, quedó trunco también su proyecto como jurista, Machado Neto, Luis Machado Neto, no sé si lo llegaron a mencionar, falleció en el 74, 75. De los cuales yo también admiro mucho y tienen esa misma reflexión, ese mismo cauce filosófico de los autores que yo mencioné. Y el juez, por supuesto, el ex juez brasilero, Cansado Trindade, ustedes lo conocen, ¿cómo no lo había mencionado? Acá estaba la cita en el trabajo más extenso. ¿Cómo? Es conocido en el medio académico brasileño como Tire Trinity. Claro, en inglés. Bueno, al maestro Cansado Trindade yo tuve la ocasión de conocerlo, de saludarlo en la Universidad de La Plata el año pasado, que fue a recibir como tribunal en una tesis doctoral de doctorando de La Plata, y le acerqué tu libro, En el tiempo como pena.
El tiempo de confianza se acerca a él porque Cansado Trindade es el que más ha desarrollado la noción de proyecto existencial y de daño al proyecto de vida en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde él fue magistrado hasta el 2007, creo, 2008, ahora es juez de la Corte Internacional de Justicia. Ahí tienen ustedes el máximo referente de lo que yo estoy diciendo. El caso de los presos del penal. Del Perú, del penal de Castro Castro. Eso Ahí es. Y además tienen la sentencia mismo un análisis del tiempo, se refiere al tiempo, es una maravilla. Ahora, los que los que digamos están más a favor del principio de legalidad, sobre todo, lo detestan. En general hablan muy mal dicen que es una pena los fallos del juez Cansado. En mi facultad en Brasil, él tiene una conferencia anual, todo año va allí a hacer una conferencia. Y es como si fuera una costumbre. Sí. Yo creo que a nosotros nos gustan sus fallos. Sí, a mí me parece. Claro, pero en la tierra de Miguel Reale, lo mínimo que podría pasar es que Cansado tenga, que no sea, que sea bienvenido. Un poco haciendo alusión a lo que comentaste, yo el otro día hay un libro de Elías Neumann, que no sé, se llama algo así como que los que viven del delito y es algo así, los que viven del delito y los otros. Y entonces él hace todo un discurso sobre toda la maquinaria carcelaria y de seguridad que genera el delito. Y aparte de eso plantea una cuestión que me parecía, yo creo que es tan obvia, que a veces como que te aterra que se haya olvidado. Decía que es algo así como que todos los estudiantes de Derecho, que es increíble, o las personas dedicadas a escribir, por ejemplo, sobre menores, delincuentes, no han tenido nunca contacto precisamente con estos actores, que son los chicos que están recluidos en centros de internamiento, o como quieras llamar. Entonces hay un total desconocimiento, de ponernos al otro lado y de escuchar realmente a los actores qué es lo que está pasando, ¿no? Es una cuestión tan obvia, entonces, bueno, ¿cómo no se aburrió? O sea, ¿cómo no se ha generado, cómo dentro de las facultades de Derecho no se da una conferencia donde los presos, las personas condenadas, donde cuenten de alguna manera su historia, para que yo pueda de alguna manera decir, mire, esto está pasando? Porque en realidad lo que tú relacionas, o sea, yo cómo puedo hacer de caer en cuenta a la sociedad que eventualmente se tiene que invertir en ese tipo de cuestiones. Y lo irónico de todo es que tú escuchas a los estudiantes de criminología y todos tienden a tener una posición bastante radical. O sea, ellos, política de prevención, nada, o sea, castigarlos, pena de muerte, cadena, o sea, todo. Entonces, es increíble, ¿no? Precisamente, y se supone que son personas formadas, que han recibido determinada formación, que les han ubicado, que están un poco más cercanas frente a una realidad, ¿no? Y no obstante, yo creo que esta ausencia de acercamiento frente a una realidad como esta es lo que hace que la gente precisamente no tenga esta visión. Y a mí me parecía muy interesante lo que él planteaba, ¿no? Hablábamos con Julio de la posibilidad de, ¿por qué no se plantea algo así en la universidad? Una vez se ha hecho esto en la universidad, que traigamos aquí personas condenadas que hayan sabido, que estén o que por permisos, qué sé yo, estaría estén, y que de alguna manera los estudiantes de Derecho puedan estar ahí y estén ellos también en otra parte y los podamos escuchar, ¿no? No teorizar tanto, tan distante de la realidad. Nosotros tenemos, en lo que me corresponde como faceta de penalista, tenemos ese karma, esa culpa también trasladada históricamente en las ideas del pensamiento penal, de la grave distorsión para el conocimiento humano, para las ciencias sociales, que fue digamos, el proceso del positivismo criminológico, ¿no? Esto que está planteando Goya lo hizo, y mal en otra época, el positivismo criminológico, ¿no? Lombroso lo que hizo fue estudiar a los presos, ya lo sabemos. Solo que los estudió como mal biológico. Creyó conocer el derecho conociendo mal o bien el aspecto biológico del ser humano y no el biográfico. Creo que en el siglo XXI tenemos que ir a conocer al preso, al sujeto de la pena, desde la biografía de ese sujeto y no biológico. Comparto lo que vos decís. Pero no tengamos miedo de hacer lo que Lombroso hizo. No, lo que no tenemos que hacer es ir de nuevo con el método de las ciencias naturales.
vayamos a las cárceles a conocer con el método de la ciencia social. Comparto también. Lina, yo he trabajado por 2 años y medio en 9 cárceles brasileñas en mi ciudad. Y yo sigo pensando un poco como los alumnos de criminología. Es respetable. Con fundamentación teórica, sí, pero sigo pensando que no. Yo continúo con odio de la teoría del pure crimen. Sí, no importa, solamente te aplicamos la cadena perpetua. No solo eso. Hay que ver la proporcionalidad, pero no hay que... ¿Qué edad tenés? ¿Qué edad tenés? ¿Yo? Sí. Yo tengo 26. 26 años. No te vamos a condenar a perpetuo, solo te vamos a condenar a 90 años de prisión. Si yo mato a un montón de personas, está bien. Sí, es una cuestión de elección personal. No, por supuesto, es un chiste, ¿no? Pero sí. Es totalmente respetable. Lo que uno no estaría dispuesto a admitir en un ámbito como este es que uno no tenga una transparencia intelectual, que defienda una posición y pretenda verbalizar la contraria. Y de por sí en clase nunca se trata de imponerle a los chicos para nada. Eso, no, pero le agradezco que lo diga. Los pelos cuando uno te dice que hay una cosa... No. Pero es lo que hago yo, aparte, cuando voy a las conferencias. Decir lo contrario de lo que está haciendo el que está adelante. Así que me parece perfecto. No, a mí lo que me... O sea, en especial con los de criminología, que los chicos tienen como bastante incertidumbre en qué van a hacer luego con su vida profesional. Y hay un catedrático muy famoso de criminología que se llama Vicente Garrido, y en una conferencia sobre formación profesional hablaba que una de las grandes líneas que podía acudir un criminólogo era en el plano preventivo. Entonces yo les decía que claro, yo solo para eso, pero que yo tampoco entendía cómo se iba a conciliar eso, si ellos tenían esa mentalidad. ¿Cómo vamos a conciliar que ustedes me van a hacer un programa de prevención en un ayuntamiento? Y tenemos tanto escepticismo frente a los sujetos, ¿no? A mí, perdonen, cuando les hablé de que me dolía este tema, porque era el tema con el que estuve encarcelada, yo también declaré unas clases en la cárcel durante muchísimo tiempo, poco para la producción que tuve sobre ese tema, pero lo tuve y lo tengo. El dolor es mayor porque ahora toda pena me parece poca. Es decir, pasar de pensar en el pobre diablo, que son en nuestros países, son los que van a la prisión, a pensar en los genocidas, torturadores, etc., que se están juzgando y que nosotros queremos juzgar con respecto al franquismo, los que sobreviven, y que van a estar, su proyecto de vida ya está reducido por cuestiones biológicas porque andan rondando los 70, de 70 para arriba. Entonces, no, eso yo creo que es una, ¿cómo se dice? Una cuña, un eje, un punto de arranque para estudiar la relación del tiempo con el derecho penal, ¿no? Es decir, las penas que nos parecen muy breves, las penas que nos parecen muy extensas, ¿no? Es decir, ¿por qué y cuándo? Y hay un principio que muchos se olvidan, que es la proporcionalidad. La escala de penas y la necesidad de la proporcionalidad. Y eso, ahí está también, ¿no? La cosa. Pero me ha gustado mucho tu exposición, no me explicaron. Gracias. Espero no quedar mal a nadie. En realidad, nuestra anfitriona es Lina. Lina nos ha dado el espacio, nos ha dado los oyentes. No, les agradezco pues, a los alumnos de doctorado que han venido. Yo les comento, este espacio fue un espacio que generamos en el antiguo seminario Antonio Neca, que se desmanteló hace relativamente poco tiempo, en el cual estábamos pues, doctorandos de muchas nacionalidades y de alguna manera planteábamos cómo estábamos todo el tiempo estudiando sobre algo, pero nunca teníamos espacio para debatir, ¿no? Y estos espacios son importantes porque permite de alguna manera manifestar inquietudes no solamente sobre determinadas temáticas de investigación que estemos manejando, porque cada uno manejará una línea de investigación diferente, pero que nos hacen de alguna manera que no nos encerremos en lo nuestro y que escuchemos otras visiones, ¿no? Entonces yo también aprovecho para invitarlos a que se animen, este es
un espacio que está abierto para ustedes también, el día que quieran participar con alguna ponencia, quieran presentar una charla completa sobre un determinado tema, pues este espacio es para ustedes. Entonces, yo le agradezco muchísimo a Ana que nos haya contactado con Diego, y te agradezco a ti la gentileza y de venir aquí tan desinteresadamente, no económicamente. No, el agradecimiento es mío. Es un espacio creado, como les decía, es un espacio que nos permitió Laura y Cristina, en el que sí lo que se le reconoce a la persona ponente es pues la expedición de un certificado, que para efectos curriculares todos sabemos que es importante, y que nada, que te agradezco muchísimo, Diego, porque de alguna manera se confirma, hemos tenido un muy alto nivel en todas las intervenciones, y tú formas parte de ese elenco de las personas que han tenido. Hemos tenido a Ana también como ponente en nuestro Ágara, más argentinos, bueno, Agustina estuvo de ponente, pero busca ser también interdisciplinario. Estuvo una profesora de constitucional de Argentina, también estuvo aquí. Entonces, la verdad, buscamos que estos espacios sirvan para eso, ¿no? Para que no nos alejemos mucho del debate, que tengamos un espacio para que todos digamos, mira, me parece esto, me parece lo otro, que creo que eso es importante, y que de alguna manera establezcamos nexos entre nosotros, ¿no? Porque es lo más importante. Yo creo que aquí en el doctorado estos vínculos que generamos con nuestros compañeros son como una cuestión ahí como perenne y que se mantiene en el tiempo. Tus compañeros de doctorado que van a estar en la misma línea académica, o de aquí a mañana cuando se doctoren, pues va a ser lo más importante para ustedes. Eso es lo que queremos fomentar con este tipo de espacios. El agradecido, por supuesto, soy yo, que me dividen este espacio, me agradezco muchísimo, un placer conocerte a vos, conocerlos a todos ustedes, y desde ya, por supuesto, que dejo abierto, iniciado este canal de comunicación. Les voy a dejar mi correo electrónico a través tuyo, se pueden comunicar conmigo, y si están algún día de visita por Buenos Aires, con total libertad se pueden comunicar conmigo, y los puedo invitar a que me acompañen a alguna de las cárceles que yo conozco cuando doy clases. Sería para los presos muy importante recibir invitados desde afuera, que es lo que tratamos de hacer siempre, que se da la ocasión, y para ustedes probablemente tengan un interés. Así que dejo abierta por lo menos esas dos invitaciones de retribución. Contacto cuando quieran, y si pasan por Argentina, desde ya. Pero también les puede llevar a comer un asado. Eso también. Nosotros, gracias.